Lucy Everett estaba de pie frente al espejo, haciendo balance de su aspecto. Llevaba el pelo rojo brillante recogido en un moño descuidado, del que sobresalían algunos mechones rebeldes. Llevaba un vestido fucsia con un estampado abstracto que ella misma había confeccionado. Unos enormes pendientes en forma de paleta de artista se balanceaban con cada movimiento de su cabeza. ¿Demasiado?, murmuró, pero enseguida sonrió a su reflejo. «Ah, al diablo. Así soy yo». Lucy siempre había destacado entre la multitud. Su estilo era tan colorido e impredecible como ella. 27 años, artista, vivía y respiraba arte. Su estudio estaba lleno de cuadros inacabados, esculturas hechas con objetos encontrados y toda una colección de ropa vintage que había reorganizado a su medida. Al salir, Lucy respiró profundamente el aire fresco del otoño. Las hojas crujían bajo sus pies, recordándole lo rápido que pasaba el tiempo. Parecía que había sido ayer cuando era una artista solitaria que luchaba por ser reconocida y hoy estaba casada con Dickens Prescott, heredero de una de las familias más poderosas de la ciudad. Lucy sonrió involuntariamente, recordando su primer encuentro. Había sido hacía 2 años, en una subasta benéfica de arte contemporáneo. Ella había expuesto uno de sus cuadros con la esperanza de atraer la atención hacia su obra. Dickens apareció de la nada. Alto, con un traje perfectamente ajustado, parecía el típico representante de la alta sociedad. Lucy se fijó inmediatamente en sus correctos rasgos faciales y sus penetrantes ojos azules, pero no fue eso lo que le llamó la atención, sino lo atentamente que miraba su cuadro. «Interesante técnica», dijo entonces, sin apartar los ojos del lienzo. «Usas los dedos además de los pinceles, ¿verdad?». Lucy estaba asombrada. Por lo general, la gente se fijaba en los colores brillantes o en los temas inusuales, pero rara vez se fijaba en los detalles técnicos. «Sí», respondió. «A veces puedes transmitir con los dedos lo que no puedes con un pincel. Es más íntimo, o algo así». Dickens se volvió hacia ella y sus miradas se cruzaron. En ese momento Lucy sintió que algo cambiaba en el aire entre ellos. «Dickens Prescott», se presentó, tendiéndole la mano. «Lucy Everett, artista y creadora de este ultraje», respondió ella con una sonrisa, estrechándole la mano. «¿Indignación?», enarcó una ceja. «Yo diría que es la obra más interesante de toda la exposición». A partir de ese momento, las cosas giraron como un caleidoscopio. Dickens empezó a aparecer en todas sus exposiciones. Pasaban horas hablando de arte, de la vida, de los sueños. Lucy aprendió que bajo la máscara de un serio hombre de negocios se esconde un alma apasionada y creativa. Dickens escribía poesía, pero nunca se la enseñaba a nadie más que a Lucy. Su romance se desarrolló rápidamente. Eran tan diferentes exteriormente, él siempre con trajes estrictos, ella con sus atuendos brillantes e inusuales, pero internamente sentían un increíble parentesco de almas. Un año más tarde, Dickens le propuso matrimonio. Fue en su estudio, entre los cuadros inacabados y los pinceles esparcidos. Se arrodilló, ensuciando de pintura sus caros pantalones, y le entregó un anillo con un enorme zafiro. «Lucy Everett, eres lo más brillante que me ha pasado en la vida. Eres como un destello de color en un mundo gris de corporaciones y números. Te quiero por lo que eres, impredecible, brillante, real. ¿Quieres casarte conmigo?». Lucy recordó que se le llenaban los ojos de lágrimas. Nunca había pensado en el matrimonio, se creía demasiado independiente para ello. Pero con Dickens era diferente. Él no intentaba cambiarla, admiraba su individualidad. «Sí», susurró entonces, «1000 veces sí». La boda fue tan inusual como la propia Lucy. Se casaron en un jardín botánico, entre plantas exóticas y mariposas. Lucy llevaba un vestido que ella misma había cosido, blanco, pero con hilos multicolores entretejidos en la tela que jugaban al sol.
Dickens insistió en llevar un traje añil, renunciando al tradicional negro. Fue en la boda donde Lucy conoció por primera vez a Morticia, la madre de Dickens. Este encuentro se queda grabado en la memoria, dejando un residuo desagradable. Morticia Prescott era la personificación de la aristocracia. Alta, esbelta, con una postura impecable y una mirada fría en sus ojos grises. Su pelo gris estaba recogido en un moño perfecto y su vestido negro parecía recién sacado de un maniquí de una boutique cara. Así que, eso es lo que es tú, la elegida, dijo entonces Morticia, dirigiendo a Lucy una mirada apreciativa. Lucy sintió que Dickens se tensaba a su lado. Le apretó la mano, haciéndole saber que estaba bien. Sí, soy yo, respondió Lucy con una sonrisa. Lucy Everett, quiero decir, Prescott ahora. Es un placer conocerla por fin, señora Prescott. Igualmente, replicó Morticia con frialdad. Espero que se dé cuenta de la responsabilidad que tiene como esposa de Dickens. Nuestra familia tiene cierto estatus en la sociedad. Mamá, intervino Dickens, hoy es nuestro día de fiesta. Dejemos las conversaciones serias para más tarde. Morticia apretó los labios, pero asintió. Por supuesto, cariño. Solo quiero asegurarme de que tú, esposa, sabe en lo que se está metiendo. Con esas palabras se retiró, dejando a Lucy con una sensación de inquietud. Por primera vez desde que había conocido a Dickens, pensó en lo diferentes que eran los mundos que representaban. Pero ahora, caminando por la calle otoñal y recordándolo todo, Lucy sacudió la cabeza, apartando los pensamientos perturbadores. Ella quería a Dickens y él la quería a ella. Eso debería bastar para superar cualquier obstáculo. Lucy estaba de pie frente a las enormes puertas de la mansión Prescott, agarrando con fuerza la mano de Dickens. La mansión victoriana se alzaba sobre ella como un guardián silencioso, guardando siglos de secretos y tradiciones. Tragó saliva involuntariamente, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. ¿Estás bien?, preguntó Dickens en voz baja, notando su tensión. Lucy se obligó a sonreír. Sí, claro que lo estoy. Es que es tan diferente a todo a lo que estoy acostumbrada. Dickens le besó suavemente la frente. Lo sé. Pero ahora también es tu casa. La haremos nuestra. La puerta se abrió y entraron en los terrenos de la finca. El cuidado jardín, con arbustos y parterres perfectamente recortados, parecía sacado de una revista de jardinería. Lucy pensó involuntariamente en su pequeño balcón, lleno de macetas con plantas que crecían al azar. Morticia las recibió en la puerta. Hoy llevaba un vestido azul oscuro que resaltaba su belleza pálida y fría. «Bienvenidos a casa», dijo con una leve sonrisa que no tocaba sus ojos. Lucy sintió que Dickens se tensaba. «Gracias, mamá. Nos alegra mudarnos por fin». Entraron en el espacioso vestíbulo y Lucy jadeó involuntariamente. Techos altos, una araña de cristal, suelos de mármol, todo gritaba riqueza y estatus. Retratos de los antepasados de los Prescott colgaban de las paredes y sus miradas parecían seguir cada movimiento de Lucy. «He preparado el ala para ustedes», dijo Morticia mientras las conducía por un largo pasillo. «Allí hay sitio de sobra y tendréis cierta intimidad». Intimidad. Lucy no pudo evitar fijarse en la ligera pausa que precedió a la palabra «about». Lanzó una mirada a Dickens, pero él pareció no darse cuenta de nada. Su nuevo apartamento era enorme. Salón, dormitorio, baños privados e incluso un pequeño estudio para Dickens. Todo estaba decorado en estilo clásico, pesadas cortinas, muebles antiguos y cuadros con marcos dorados. «Espero que te sientas cómoda aquí», dijo Morticia. «Lucy, pensé que podrías necesitar un lugar para tu arte. Hay una pequeña habitación al final del pasillo con buena iluminación. Podrías usarla como estudio». Lucy se sorprendió por el gesto. «Gracias, Morticia. Eres muy amable». Morticia asintió. «Bueno, te dejo para que deshagas las maletas.
La cena es esta noche a las 7. No llegues tarde. Cuando la puerta se cerró tras Morticia, Lucy exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el tiempo. Dickens la abrazó por detrás, metiendo la nariz en su pelo. ¿Qué te parece? Lucy se volvió hacia él. Es impresionante, pero para ser sincera, me siento un poco fuera de lugar aquí. Dickens la besó suavemente. Date tiempo para adaptarte. Sé que es un gran cambio, pero lo superaremos, juntos. Los días siguientes pasaron volando a un ritmo frenético de adaptación. Lucy intentó aportar algo de sí misma a su nuevo hogar, colgar sus cuadros, colocar sus objetos favoritos, pero cada vez que salía de su ala, se sentía como si hubiera entrado en un museo donde no se podía tocar nada. El conflicto comenzó al tercer día de la mudanza. Lucy bajó a desayunar vestida con su bata de seda naranja brillante favorita, con un exótico estampado de pájaros. Estaba tan inmersa en sus pensamientos sobre el nuevo cuadro que había empezado ayer que no se percató inmediatamente de la mirada de sorpresa de Morticia. «Buenos días», murmuró Lucy mientras se servía un poco de café. «Lucy, querida». La voz de Morticia era dulce, pero había una nota de acero en ella. ¿No crees que esta ropa es un poco inapropiada para el desayuno? ¿Inapropiado para el desayuno? Lucy levantó las cejas sorprendida. Es solo una bata. Siempre desayuno así. Quizá en tu anterior ambiente era aceptable, pero aquí seguimos ciertas reglas. El desayuno no es solo una comida, es el comienzo del día, y lo recibimos adecuadamente vestidos. Dickens, que había estado observando en silencio la conversación hasta ese momento, intervino. «Mamá, no creo que sea tan importante. Solo estamos desayunando en familia». Morticia se volvió hacia su hijo, con los ojos entrecerrados. «Dickens, querido, las reglas y las tradiciones son lo que nos diferencia de los demás. Creía que lo habías entendido». Lucy sintió que la irritación crecía en su interior. «No entiendo por qué mi bata provoca tal reacción. Está limpia, es bonita, y por cierto, cuesta más que algunas batas». «No es el coste, querida», dijo Morticia la palabra como si le dejara mal sabor de boca. «Es lo apropiado. Este traje es más apropiado para un carnaval que para desayunar en una casa decente». Lucy abrió la boca para replicar, pero Dickens le puso una mano en el hombro. «No discutamos por unanimidad. Lucy, ¿podrías ponerte algo más tradicional para el desayuno? ¿Y mamá podría ser un poco menos estricta con la ropa casera?» Ambas mujeres lo miraron con la misma expresión de desagrado, pero guardaron silencio. El resto del desayuno transcurrió en un tenso silencio. Después de este incidente, Lucy empezó a notar que cada paso que daba, cada acción que realizaba, era criticada en silencio por Morticia. Su forma de hablar, su costumbre de dejar el café sin terminar, su afición a la música alta, todo evocaba una desaprobación apenas perceptible pero evidente. Una tarde, mientras Lucy arreglaba sus cuadros en el pasillo de su ala, pasó Morticia. Se detuvo mirando un lienzo abstracto de colores brillantes. «Interesante», dijo en un tono que decía claramente lo contrario. «Pero, ¿no crees que estas obras desentonan un poco con el interior general de la casa?» Lucy respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Esta es nuestra ala, Morticia. Pensé que podríamos decorarla a nuestro gusto». «Por supuesto, querida. Piensa en los invitados. ¿Qué dirán cuando vean estos experimentos en las paredes? Quizá digan que en esta casa vive gente con intereses variados y buen gusto», replicó Lucy, sin ocultar ya su irritación. Morticia apretó los labios. «El buen gusto es un término relativo, pero la tradición y el refinamiento son cosas que siempre se han valorado en la alta sociedad. Yo no soy de la alta sociedad, Morticia, ni aspiro a serlo. Pero ahora eres Prescott». La voz de Morticia se volvió más áspera. «Y eso conlleva ciertas obligaciones». En ese momento apareció Dickens. Inmediatamente percibió la tensión entre las mujeres. «¿Qué está pasando?».
preguntó, cambiando la mirada de su madre a su esposa. No mucho, querida, contestó Morticia con una sonrisa tensa. Lucy y yo estábamos hablando de la decoración. Lucy resopló, pero permaneció en silencio. Dickens suspiró. Mamá, ya lo hemos hablado. Es nuestra ala y podemos decorarla como queramos. Por supuesto, cariño. Solo estaba dando mi opinión. Al fin y al cabo sigue siendo mi casa. Con estas palabras Morticia se retiró, dejando solos a Lucy y Dickens. Lo siento, dijo Dickens abrazando a Lucy. Mamá es que está acostumbrada a que todo sea a su manera. Lucy miró a su marido. Dickens, entiendo que es tu madre, pero no puedo seguir adaptándome a sus ideas sobre cómo debo vivir, vestirme o incluso desayunar. Dickens parecía disgustado. Ya lo sé, dale tiempo, se acostumbrará. Pero Lucy no estaba tan segura de eso. Cada día sentía más agudamente que estaba en una jaula de oro donde cada uno de sus movimientos era juzgado y criticado. Aquella noche, tumbada en la cama, Lucy se quedó mirando al techo, pensando en cómo había cambiado su vida en las últimas semanas. Amaba a Dickens con todo su corazón, pero empezaba a dudar de si podría encajar en aquel mundo de normas y tradiciones rígidas. Dickens, como si percibiera su ansiedad, la acercó más a él. Todo va a salir bien, cariño, lo superaremos. Lucy quería creerle, pero en algún lugar de su interior sentía que aquello no era más que el principio de una larga y difícil lucha por ser ella misma en un mundo que parecía diseñado para suprimir cualquier individualidad. Hacía un mes que Lucy se había mudado a la mansión Prescott. Cada mañana se despertaba sintiéndose en un mundo ajeno. Las pesadas cortinas, los muebles antiguos, los silenciosos pasos de los criados al otro lado de la puerta, todo parecía el escenario de una película antigua. Aquella mañana Lucy decidió que era hora de cambiar. Bajó a desayunar vestida con un austero pero elegante vestido de color marfil. Llevaba el pelo recogido en un moño. Morticia asintió débilmente cuando la vio, la primera señal de aprobación que había visto en mucho tiempo. «Buenos días, familia», dijo Lucy, tratando de sonar alegre y segura. Dickens levantó la vista del periódico y sonrió. «Buenos días, mi amor. Hoy estás especialmente elegante». Morticia permaneció en silencio, pero Lucy notó que sus hombros se relajaban ligeramente. «Hoy tengo un gran día», anunció Lucy, untando su tostada con mantequilla. «Voy a una entrevista en la Galería Bloomfield». El tenedor de Dickens cayó sobre el plato con un sonoro tintineo. «¿Una entrevista de trabajo?» «Lucy, no hemos hablado de eso». Lucy respiró hondo. «Lo sé, quería darte una sorpresa. Pensé que sería una gran oportunidad para utilizar mis conocimientos y mi experiencia». Morticia dejó la taza de té sobre la mesa. «Lucy, querida, ¿estás segura de que esto es necesario? Después de todo, la mujer de Prescott no tiene que trabajar. Tiene deberes aquí en la casa». Lucy sintió que el color subía a sus mejillas. «Con el debido respeto, Morticia, soy artista. Es parte de lo que soy. No puedo quedarme en casa haciendo arreglos florales». Dickens parecía confuso. «Lucy, comprendo tu deseo de realizarte, pero quizá podríamos encontrar otra solución. Por ejemplo, podrías hacer una exposición de tu trabajo». «Dickens, quiero más que eso. Quiero formar parte de la comunidad artística, influir en la vida cultural de la ciudad. Esto no es solo un hobby para mí». Morticia apretó los labios. «La vida cultural de la ciudad. Lucy, hay muchas formas de participar sin comprometer la posición de tu familia. La caridad, por ejemplo». Lucy sintió que la ira hervía en su interior. «No voy a renunciar a mi carrera solo porque me haya casado. Estamos en el siglo XXI, por el amor de Dios». «Lucy», la voz de Dickens sonaba tensa, «hablemos de esto más tarde, en privado». El resto del desayuno transcurrió en un tenso silencio. Cuando Lucy se levantó de la mesa, Morticia tomó la palabra.
Piénsalo bien, querida. La reputación es todo lo que tenemos. Lucy no contestó. Subió rápidamente a su habitación, cogió su carpeta y salió corriendo de casa, sintiendo que el corazón le latía con fuerza por la excitación y la rabia. La Galería Bloomfield estaba situada en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo de techos altos y enormes ventanales. Lucy se sintió como en casa en cuanto cruzó el umbral. El olor a pintura, las conversaciones en voz baja de los visitantes, la luz tenue, todo le resultaba familiar y cercano. La entrevista fue mejor de lo que podía esperar. La directora de la galería, Eleanor Bloomfield, una mujer de unos 50 años con el pelo corto y una mirada perspicaz, quedó impresionada con la carpeta de Lucy y sus conocimientos de arte contemporáneo. «Estamos buscando una comisaria para una nueva exposición de artistas jóvenes», dijo Eleanor. «Creo que podrías hacer un trabajo excelente». Lucy sintió que su alegría se desbordaba. «Sería maravilloso. Estoy lista para empezar a trabajar mañana mismo». Eleanor sonrió. «Estupendo. Entonces nos vemos el lunes a las 9». Al salir de la galería, Lucy sintió como si se hubiera quitado un enorme peso de encima. Tenía un propósito, un negocio propio. Ahora podía demostrar a Morticia y a todos los demás que no solo era la esposa de Dickens Prescott, sino una profesional con talento. Sin embargo, la alegría de Lucy duró poco. Cuando volvió a casa y le contó a Dickens su éxito, la reacción de éste no fue en absoluto la que ella esperaba. «Lucy, me alegro por ti, de verdad», le dijo, pero su voz sonaba tensa. «¿Pero estás segura de que es una buena idea? Ser conservador requiere mucho tiempo y energía. ¿Qué pasa con nuestros planes?» Lucy frunció el ceño. «¿Qué planes, Dickens? Nunca hablamos de que tuviera que quedarme en casa». Dickens suspiró. Creía que no hacía falta decirlo. «Lucy, tenemos ciertas obligaciones con la comunidad. Veladas benéficas, recepciones. ¿Cómo vas a compaginar todo eso con tu trabajo?» «De la misma forma que lo compaginas con tu trabajo», respondió Lucy, sintiendo que su irritación iba en aumento. «Dickens, creía que entendías lo importante que es mi arte para mí». «Lo sé, pero…» Se quedó callado, como si estuviera eligiendo sus palabras. «Lucy, ahora eres una Prescott. Tienes un nuevo estatus, nuevas responsabilidades». Lucy sintió que un nudo le subía a la garganta. «Entonces, al casarme contigo, ¿he tenido que renunciar a todo lo que me hace ser yo?» Dickens intentó rodearla con el brazo, pero ella se apartó. «Lucy, no me refería a eso, es que… ¿podríamos llegar a algún tipo de compromiso?» «¿Qué clase de compromiso, Dickens? ¿Que trabaje a tiempo parcial o que solo me dedique al arte como hobby?» Lucy negó con la cabeza. «No, he aceptado la oferta y trabajaré. Si de verdad me quieres, debes apoyarme en esto». Con estas palabras salió de la habitación, dejando a Dickens desorientado. Durante los días siguientes reinó un ambiente tenso en la casa. Lucy estaba absorta en prepararse para su nuevo trabajo, ignorando las miradas contrariadas de Morticia y los intentos de Dickens de bichachos. El domingo por la tarde, la noche anterior al primer día de trabajo de Lucy, Morticia llamó a la puerta de su dormitorio. «Dickens, cariño, ¿puedo hablar contigo un momento?» Lucy fingió estar ocupada eligiendo un atuendo para mañana, pero escuchó atentamente la conversación al otro lado de la puerta. «Hijo», la voz de Morticia sonaba preocupada, «¿estás seguro de que dejar trabajar a Lucy es una buena idea? Piensa en la reputación de la familia. ¿Qué dirá la gente cuando se entere de que la mujer de Prescott trabaja en alguna galería?» «Mamá, los tiempos han cambiado. Ahora trabajan muchas mujeres», replicó Dickens, pero se notaba la duda en su voz. «Pero no las mujeres de los Prescott», insistió Morticia. «Dickens, debes pensar en el futuro, en los niños. ¿Cómo va a compaginar Lucy trabajo y familia?» «Todavía no hemos hablado de los niños». La voz de Dickens sonaba insegura.
Exacto, exclamó Morticia. Parece estar pensando más en su carrera que en su familia. Dickens, debes hablar con ella. Explícale que tiene deberes con la familia Prescott. Lucy sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esperaba que Morticia se resistiera, pero confiaba en que Dickens se pusiera de su parte. Ahora no estaba tan segura. Cuando Dickens regresó al dormitorio, Lucy fingió estar dormida. Le oyó suspirar pesadamente antes de acostarse a su lado. Por la mañana, Lucy se levantó temprano. Se puso su traje favorito, azul brillante, con un corte de chaqueta poco habitual. Era un atuendo que reflejaba perfectamente su personalidad y profesionalidad. Cuando bajó a desayunar, oyó voces apagadas en el comedor. Dickens y Morticia discutían de nuevo. «Hijo, tienes que ser más firme. Lucy tiene que darse cuenta de que ahora tiene un estatus diferente». «Mamá, no puedo prohibirle que trabaje. Es su elección. Tu padre nunca permitiría algo así». La voz de Morticia sonó sentenciosa. Lucy decidió que ya había tenido bastante. Entró en el comedor con la cabeza bien alta. «Buenos días», dijo fríamente. «Me voy a trabajar. No me esperes para comer». Morticia abrió la boca para decir algo, pero Lucy ya se había dado la vuelta y se dirigía a la salida. Oyó que Dickens la llamaba por su nombre, pero no se detuvo. Una vez fuera, Lucy respiró profundamente el aire fresco de la mañana. Sentía una mezcla de emoción y determinación. Hoy era el comienzo de su nueva vida, y estaba decidida a demostrar que podía ser tanto la esposa de Prescott como una profesional de éxito. Al acercarse a la galería, Lucy se detuvo un momento y miró su reflejo en la ventana. Vio a una mujer fuerte y segura de sí misma, preparada para afrontar nuevos retos. «Puedo hacerlo», se susurró a sí misma y abrió la puerta de la galería. Hacía 2 meses que Lucy había empezado a trabajar en la Galería Bloomfield. En ese tiempo se había sumergido en su trabajo, encontrando en él una válvula de escape a la tensa atmósfera de la casa de los Prescott. Su proyecto de exposición de jóvenes artistas estaba cobrando impulso y Lucy sentía que por fin había encontrado su lugar en la vida. En casa, sin embargo, la situación era cada vez más tensa. Dickens se retrasaba cada vez más en el trabajo y cuando regresaba se mostraba silencioso y pensativo. Morticia no perdió la oportunidad de hacer un comentario mordaz sobre las mujeres modernas que se olvidan de sus verdaderos deberes. Lucy intentaba ignorar estos comentarios, pero cada día le resultaba más difícil contenerse. El viernes por la noche Morticia anunció que iba a dar una cena familiar. «He invitado a tu tío Henry y a tu tía Elizabeth», le dijo a Dickens. «Ya es hora de que conozcan mejor a Lucy». Lucy sintió que todo se tensaba en su interior. Sabía que aquella cena sería una especie de prueba para ella, y estaba decidida a dar lo mejor de sí misma. El día de la cena, Lucy pasó varias horas eligiendo un atuendo. Quería ir elegante, pero sin renunciar a su estilo. Al final se decidió por un vestido color esmeralda con un corte asimétrico poco habitual. El vestido era a la vez elegante y provocativo. Abría un hombro y tenía una gran abertura en la falda. Cuando Lucy bajó al salón, donde ya estaban reunidos los invitados, sintió que todos los ojos se posaban en ella. El tío Henry, un señor mayor con bigote canoso, levantó las cejas sorprendido. La tía Elizabeth, una mujer delgada con los labios apretados, meneó la cabeza débilmente. Morticia, al ver a su nuera, se puso pálida. «Lucy, querida», dijo apretando los dientes, «¿te gustaría cambiarte antes de cenar? Tienes ese bonito vestido azul que te regalé». Lucy sintió que el color se le subía a las mejillas. «Gracias, Morticia, pero prefiero quedarme con ese. Me parece muy adecuado para una cena familiar». Dickens, de pie junto a su madre, parecía confuso. «Lucy, quizá mamá tenga razón. Ese vestido es un poco excéntrico para una ocasión así». Lucy respiró hondo, intentando mantener la calma. «Dickens,
Es un vestido de diseño. Vale más que algunos de los cuadros de esta casa, y no veo nada indecente en él. La tía Elizabeth tosió suavemente. En nuestros días las jóvenes sabían vestirse adecuadamente. ¿Recuerdas, Henry, lo elegante que iba nuestra hija en su fiesta de compromiso? El tío Henry asintió con la cabeza. Sí, una generación muy diferente. Conocía el valor de la tradición y la corrección. Lucy sintió que la ira hervía en su interior. Ya había abierto la boca para replicar, pero Morticia se le adelantó. Lucy, querida, dijo en el tono que se suele emplear con un niño caprichoso, nos damos cuenta de que tienes un gusto peculiar. Pero hay ciertas normas a las que nuestra familia se adhiere, especialmente cuando tenemos invitados. Aquello fue el colmo. Lucy se enderezó y miró a Morticia directamente a los ojos. Su voz temblaba de rabia apenas contenida mientras hablaba. ¿Sabes qué, Morticia? Estoy harta de tus constantes quejas y críticas. Si no te gusta tanto mi aspecto, ¿por qué no me lo dices directamente? Morticia, que claramente no esperaba un desafío tan directo, se sintió confusa por un momento, pero se recompuso rápidamente. Entrecerró los ojos y respondió. De acuerdo, Lucy. Ya que insistes en ser franca, te diré lo siguiente. Vistes como una niña de mal gusto. ¿No te da vergüenza presentarte así en una cena familiar? ¿No respetas en absoluto nuestras tradiciones? Lucy sintió que el color se le subía a las mejillas. Abrió la boca para replicar, pero Dickens se le adelantó. Lucy, escucha. Sé que tienes tu propio estilo, pero quizá mamá tenga razón. Podrías vestirte con un poco más de modestia, sobre todo en ocasiones como esta. Lucy no daba crédito a lo que oía. Desvió la mirada de Morticia a Dickens, sintiendo como una oleada de frustración y rabia crecía en su interior. Respirando hondo, habló, intentando mantener la voz lo más calmada posible. Así que las cosas son así. Dickens, si estás tan descontento con mi aspecto y con lo que soy, quizá te casaste con la mujer equivocada. Quizá deberías haberte buscado una chica tranquila y modesta que se vistiera como quiere tu madre. O mejor aún, una monja no deshonraría a tu familia con su aspecto. Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. La tía Elizabeth soltó un grito ahogado. El tío Henry miró fijamente su vaso, como esperando encontrar allí una salida a la embarazosa situación. Morticia se puso aún más pálida, si es que eso era posible. Pero lo que más impresionó a Lucy fue la reacción de Dickens. Su rostro se contorsionó de ira. «Lucy», exclamó, «¿cómo puedes hablar así? No solo insultas a mi madre, me insultas a mí». Lucy sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Había esperado que Dickens se pusiera de su parte, o que al menos intentara suavizar las cosas, pero en lugar de eso, apoyó abiertamente a su madre. «Dickens», empezó ella, pero él la interrumpió. «No, Lucy. Esta vez has ido demasiado lejos. Mamá tiene razón. Hay ciertas normas que debemos cumplir, y tu comportamiento es simplemente inaceptable». Lucy sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero parpadeó con decisión. «Entonces, ¿es así? Te casaste conmigo sabiendo quién soy y lo que soy, y ahora quieres que sea otra persona». Morticia aprovechó el momento para intervenir. «Lucy, querida, nadie quiere que seas otra persona. Solo queremos que respetes nuestras tradiciones y nuestra forma de vida». Lucy sonrió con amargura. «¿Vuestras tradiciones? ¿Qué hay del respeto a mí, a mis elecciones, mi estilo, mi carrera?» Dickens sacudió la cabeza. «Lucy, tienes que entenderlo. Formar parte de la familia Prescott conlleva privilegios y también responsabilidades. No podemos simplemente ignorar la opinión de la sociedad». «¿La sociedad?» Lucy sintió que la voz le temblaba de rabia. «¿Qué sociedad, Dickens? La que está anclada en el siglo pasado, la que piensa que una mujer debe ser una muñeca muda vestida a la última moda conservadora». La tía Elizabeth resopló con fuerza.
demasiado para la paternidad moderna, ni un ápice de respeto por los mayores, por la tradición. Lucy se volvió hacia ella. El respeto hay que ganárselo, tía Elizabeth, y funciona en ambos sentidos. Dickens agarró a Lucy del brazo. Ya basta. Eres una vergüenza no solo para ti misma, sino para toda nuestra familia. Lucy apartó el brazo de un tirón. ¿Familia? ¿Qué familia, Dickens? La que ha estado intentando suprimir mi individualidad desde el momento en que crucé el umbral de esta casa. Morticia se levantó de su asiento. Creo que todos necesitamos calmarnos. Lucy, quizá deberías subir a tu habitación y cambiarte. Mientras tanto, prepararemos la cena. Lucy sintió que algo se rompía en su interior. Miró alrededor de la habitación. Las miradas críticas de Morticia y tía Elizabeth, la expresión de incomodidad en el rostro de tío Henry, y finalmente se detuvo en Dickens. En sus ojos no vio comprensión ni apoyo, sino decepción y rabia. ¿Sabes qué?, dijo en voz baja. Sí que subiré, pero no a cambiarme de ropa. Voy a recoger mis cosas y largarme de aquí. Lucy, exclamó Dickens, no puedes irte así como así. Sí puedo, respondió ella con firmeza, y me voy a ir, porque no puedo ni quiero ser la mujer que todos queréis hacer de mí. Te quiero, Dickens, pero también me quiero a mí, y si no puedes aceptarme por lo que soy, entonces quizá deberías buscarte esa monja. Con esas palabras, Lucy se dio la vuelta y salió rápidamente de la habitación, dejando tras de sí un silencio conmocionado. Caminando hacia su dormitorio, Lucy empezó a recoger sus cosas frenéticamente. Le temblaban las manos y su mente era un torbellino de pensamientos. Una parte de ella no podía creer lo que acababa de hacer. La otra parte le gritaba que hacía tiempo que debía haberlo hecho. Oyó pasos en la escalera y se volvió, esperando ver a Dickens, pero era Morticia quien estaba en la puerta. Lucy, empezó, y por primera vez en mucho tiempo había incertidumbre en su voz. No debes tomar ninguna decisión precipitada. Podemos discutirlo como personas civilizadas. Lucy negó con la cabeza. No, Morticia, ya hemos hablado bastante, y me he dado cuenta de que no hay sitio para mí en esta casa, no tal y como soy. Morticia dio un paso adelante. Lucy, piensa en Dickens, en tu matrimonio. ¿De verdad estás dispuesta a arruinarlo todo por un vestido? Lucy sonrió amargamente. No es por un vestido, Morticia, y lo sabes muy bien. Es porque nunca me has aceptado. Nunca intentaste comprenderme. Solo has querido rehacerme según tu ideal de nuera. En ese momento Dickens entró en la habitación. Su rostro estaba pálido y en sus ojos se leía una mezcla de ira y miedo. Lucy, detén esta locura, dijo. No puedes irte así como así. Lucy miró a su marido, sintiendo que su corazón se rompía de dolor y frustración. Sí puedo, Dickens, y me voy, porque no puedo seguir fingiendo ser alguien que no soy. Pero nos queremos. Había desesperación en la voz de Dickens. Nos queremos, convino Lucy, pero no parece ser suficiente. Quieres que cambie, que me convierta en la esposa perfecta con la que sueña tu madre, pero no puedo, y no quiero. Morticia negó con la cabeza. Lucy, no lo entiendes. Hay ciertas expectativas, ciertas normas. No, Morticia, la interrumpió Lucy. Eres tú quien no lo entiende. No quiero ajustarme a tus normas. Quiero ser yo misma. Y si Dickens no puede aceptarme tal como soy, entonces quizá no deberíamos estar juntos. Dickens parecía sorprendido. No puedes hablar en serio. Lucy, por favor, hablemos de esto. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo. Lucy cerró la cremallera de su maleta y se enderezó. Dickens, te quiero de verdad. Pero no puedo seguir viviendo en esta jaula de oro donde se critica cada uno de mis movimientos, cada una de mis palabras. Soy un artista, soy una persona, y no voy a renunciar a eso para encajar en la idea que alguien tiene de la esposa perfecta de Prescott. Se acercó a Dickens y le tocó suavemente la cara.
Te doy a elegir, Dickens. Puedes venir conmigo, aceptarme como soy. O puedes quedarte aquí con tu familia y sus tradiciones. Depende de ti. Con esas palabras, Lucy recogió su maleta y se dirigió a la puerta. Al pasar junto a Morticia, se detuvo un momento. Siento no haber estado a la altura de tus expectativas, Morticia. Pero espero que algún día te des cuenta. El verdadero amor no intenta cambiar a una persona, sino que la acepta tal como es. Lucy bajó las escaleras, sintiendo las miradas de los sorprendidos invitados. Salió de la casa sin mirar atrás, y solo cuando estuvo fuera se permitió respirar hondo. El aire nocturno era fresco y agradable. Lucy miró al cielo estrellado, sintiendo una extraña mezcla de alivio y miedo. No sabía lo que le esperaba, pero de algo estaba segura. Ya no viviría la vida de otra persona. Lucy dio unos pasos por el sendero que se alejaba de la casa. Esperaba oír los pasos de Dickens, su voz llamándola para que volviera. Pero el único sonido fue el de sus tacones sobre la grava. Después de la tormentosa cena familiar, la vida en casa de los Prescott había cambiado radicalmente. Lucy y Dickens, que hasta hacía poco habían parecido una pareja perfecta, ahora apenas se hablaban. Aunque Lucy había regresado a la casa por la mañana después de pasar la noche en el hotel, la tensión entre ellos era casi palpable, llenando cada rincón de su antaño acogedor hogar. Lucy se levantaba temprano por la mañana y se iba a trabajar, intentando evitar ver a Dickens y Morticia en el desayuno. Por las noches regresaba tarde, cuando todos se habían ido a sus habitaciones. Dickens, por su parte, se quedaba hasta tarde en la oficina cada vez con más frecuencia y pasaba los fines de semana en el club de campo, jugando al golf con socios de negocios. Una mañana, cuando Lucy bajaba las escaleras, oyó voces apagadas procedentes del despacho de Dickens. No era su intención escuchar a escondidas, pero su nombre, pronunciado por Morticia, la hizo detenerse. Dickens, querido, tienes que darte cuenta de que Lucy no es la adecuada para nuestra familia, decía Morticia. Mira cómo actúa. Ese trabajo suyo, esos trajes, esas supuestas amigas suyas del mundo del arte. Es una vergüenza para el nombre de los Prescott. Mamá, por favor. La voz de Dickens sonaba cansada. Sé que estamos pasando por un momento difícil, pero Lucy es mi mujer. La quiero. ¿Amor? Resopló Morticia. Dickens, ya no eres un niño. El matrimonio no es solo amor. Se trata de compromiso, de reputación, de continuar con las tradiciones familiares. ¿Y qué está haciendo Lucy? Está destruyendo todo lo que hemos construido durante tanto tiempo. Lucy sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Esperaba que Dickens saliera en su defensa, que le dijera a su madre que estaba equivocada. Pero, en lugar de eso, oyó un suspiro. «No sé qué hacer, mamá», dijo Dickens. «Quiero a Lucy, pero no puedo ignorar el hecho de que no encaja en nuestras vidas. Quizá realmente nos precipitamos en este matrimonio». Lucy retrocedió ante la puerta, sintiendo que el suelo se le iba bajo los pies. Bajó rápidamente las escaleras y salió corriendo de casa, sin importarle que se hubiera olvidado de llevar el almuerzo y los papeles para el trabajo. En la galería, Lucy encontró consuelo en la rutina familiar. Se sumergió de lleno en la preparación de la nueva exposición, intentando no pensar en la conversación que había escuchado aquella mañana. Eleanor Bloomfield, su supervisora, se había dado cuenta del estado de Lucy y se había acercado a ella durante la pausa para comer. «Lucy, ¿estás bien?», le preguntó con verdadera preocupación. «Hoy pareces un poco distraída». Lucy intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida. «Estoy bien, Eleanor. Solo un pequeño problema en casa». Eleanor la miró detenidamente. «Sabes, cuando digo que tengo un problemilla en casa, normalmente significa que mi mundo se está desmoronando. ¿Quieres hablar de ello?». Lucy dudó un momento, pero luego decidió confiar. Le habló a Eleanor del conflicto con Morticia, de su decepción con Dickens,
de sentir que se estaba perdiendo a sí misma al tratar de ajustarse a las expectativas de los demás. Eleanor la escuchó atentamente y luego dijo: «Lucy, escúchame. Eres una mujer con talento, inteligente y fuerte. No dejes que nadie, ni siquiera tu marido y su familia, te hagan dudar de ti misma. Mereces ser feliz y libre para ser tú misma». Aquellas palabras llegaron a lo más profundo de Lucy. Por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien la comprendía y la aceptaba de verdad. «Gracias, Eleanor», susurró, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No sabes cuánto significan tus palabras para mí». Eleanor sonrió y apretó la mano de Lucy. «¿Sabes qué? Tenemos una reunión del club de arte esta noche. ¿Por qué no vienes? Creo que te vendría bien pasar un rato en compañía de gente que comparte tus intereses y valores». Lucy dudó. Normalmente intentaba ir a casa por las tardes con la esperanza de estrechar lazos con Dickens. Pero esta noche, después de la conversación que había oído por casualidad, la idea de volver a una casa fría y poco acogedora le parecía insoportable. «Sabes, creo que es una gran idea», dijo finalmente. «Gracias por la invitación». Aquella tarde Lucy se sintió libre y feliz por primera vez en mucho tiempo. El club de arte se reunía en un acogedor loft lleno de cuadros, esculturas e instalaciones. Había artistas, galeristas, coleccionistas, gente que vivía y respiraba arte. Lucy conoció a Jake, un joven escultor con el pelo revuelto y una risa contagiosa, y a Amelia, una conservadora de arte contemporáneo cuyo estilo de vestir era aún más excéntrico que el de la propia Lucy. Hablaron de arte, de la vida, de sus sueños y temores. Nadie juzgaba a Lucy por su estilo o sus opiniones. Al contrario, su singularidad se consideraba una virtud. Al volver a casa por la noche, Lucy encontró a Dickens en el salón. Estaba sentado en un sillón, mirando al vacío, con un vaso de whisky en la mano. «¿Dónde has estado?», le preguntó sin mirarla. «En una reunión del club de arte», respondió Lucy, preparándose para otra discusión. Pero Dickens se limitó a asentir. «Ya veo», dijo en voz baja. «Espero que te hayas divertido». No había ira ni sarcasmo en su voz, solo cansancio y tal vez un poco de tristeza. Lucy sintió una punzada de culpabilidad, pero inmediatamente se recordó a sí misma la conversación que había oído por casualidad. «Sí, fue divertido», dijo. «He conocido a gente interesante, gente que me entiende y me acepta por lo que soy». Dickens finalmente levantó la vista hacia ella. «¿Y yo? ¿Ya no te entiendo ni te acepto, Lucy?». Lucy sintió que un nudo le subía a la garganta. «No lo sé, Dickens. De verdad que no lo sé. A veces pienso que te casaste con la imagen que creaste de ti misma, no conmigo de verdad». Dickens abrió la boca para decir algo, pero en ese momento Morticia entró en el salón. Miró fríamente a Lucy. «Ah, has vuelto», dijo. «Ya empezábamos a preocuparnos. Aunque, por supuesto, la mujer de Prescott no debería preocupar a la familia volviendo a casa pasada la medianoche». Lucy sintió que la ira volvía a hervir en su interior. «Morticia, soy una mujer adulta y tengo derecho a administrar mi tiempo como mejor me parezca». «Claro que lo tienes, querida», sonrió Morticia, pero su sonrisa no tocó sus ojos. «Pero no olvides que ahora no solo te representas a ti misma, sino a toda nuestra familia». Lucy miró a Dickens esperando que interviniera, que le dijera a su madre que se estaba extralimitando, pero él solo desvió la mirada y bebió otro sorbo de whisky. «Buenas noches», dijo Lucy, sintiendo que algo en su interior por fin se quebraba. Subió al dormitorio dejando a Dickens y Morticia en el salón. Tumbada en la cama, Lucy pensó en la noche del club de arte, en la gente que la había aceptado tal como era, en Eleanor, que la había apoyado cuando más lo necesitaba, y en Dickens, que cada día parecía alejarse más de ella. Lucy se despertó a la mañana siguiente con una decisión firme. Ya no intentaría ser alguien que no era. Sería fiel a sí misma,
a sus valores y a sus sueños, y si Dickens y su familia no pueden aceptar eso, bueno, quizás sea hora de plantearse si este matrimonio tiene futuro. Con ese pensamiento en mente, Lucy salió de la cama, eligió uno de sus vestidos más brillantes y se dirigió al trabajo. No sabía lo que le esperaba, pero estaba decidida a afrontar el futuro con la cabeza bien alta. En la galería, Lucy se sumergió de lleno en su trabajo. Coordinó la preparación de la nueva exposición, negoció con los artistas, elaboró catálogos. Eleanor, notando su entusiasmo, le confiaba cada vez más proyectos importantes. A la hora de comer, Lucy recibió un mensaje de Jake, un escultor que había conocido en el club de arte. La invitaba a la inauguración de su exposición en una pequeña galería de un barrio bohemio de la ciudad. Lucy sonrió al leer el mensaje. No hacía mucho, ni siquiera se habría planteado ir a un evento así sin Dickens. Pero ahora sentía que se merecía un poco de libertad y alegría. Le respondió a Jake que le encantaría ir. Y por primera vez en mucho tiempo, Lucy sintió emoción y expectación por algo nuevo y emocionante en su vida. La exposición de Jake fue justo el soplo de aire fresco que Lucy necesitaba. La pequeña galería estaba llena de gente unida por su amor al arte y la libertad de expresión. Las esculturas de Jake, caprichosas estructuras metálicas que combinaban elementos mecánicos y orgánicos, eran objeto de mucha discusión y admiración. Lucy se sentía como pez en el agua. Comentó animadamente las obras con otros invitados, compartió sus impresiones e incluso dio algunos consejos profesionales a aspirantes a artistas. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente viva y valorada. Cuando Lucy regresó a casa, era más de medianoche. Esperaba encontrar la casa sumida en el sueño, pero para su sorpresa encontró luz en el estudio de Dickens. Tras dudar un momento, decidió ir a ver a su marido. Dickens estaba sentado ante su escritorio, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. Delante de él había una jarra de whisky casi vacía. Levantó los ojos hacia Lucy y ella notó con alarma lo cansado y perdido que parecía. «Llegas tarde», dijo sin reproche, simplemente constatando un hecho. Lucy asintió. Estaba en la exposición de un amigo. Perdí la noción del tiempo. Dickens sonrió torcidamente. «¿Un amigo, entonces? ¿Un nuevo amigo de tu mundo artístico?» Lucy sintió que una oleada de irritación crecía en su interior. «Sí, Dickens, un nuevo amigo. Imagínate, podría tener amigos más allá de tu círculo social». Estaba a punto de marcharse cuando Dickens preguntó de repente: «¿Eres feliz, Lucy?» La pregunta la cogió desprevenida. Se volvió hacia su marido, escrutando su rostro. No lo sé, Dickens. Para serte sincera, últimamente me siento más infeliz que feliz». Dickens asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «Yo también», admitió en voz baja. Estas palabras hicieron que Lucy se detuviera. Se acercó y se sentó frente a su marido. «Dickens, ¿qué nos está pasando? ¿Dónde se han metido aquellas personas que juraron amarse pasara lo que pasara?» Dickens permaneció largo rato en silencio, haciendo girar el vaso vacío entre sus manos. Cuando por fin habló, su voz era apenas audible. «Sabes, Lucy, hay algo que nunca te he contado, sobre mi padre». Lucy se puso tensa. El tema del padre de Dickens siempre había sido tabú en su familia. Lo único que sabía era que había muerto cuando Dickens era aún un niño. «Mi padre», continuó Dickens, «no murió como todo el mundo piensa. Nos dejó cuando yo tenía 10 años». Lucy suspiró. «Pero, ¿por qué? ¿Y por qué le dijiste a todo el mundo que estaba muerto?» Dickens sonrió amargamente. «Porque para mi madre equivalía a la muerte. Verá, mi padre era un espíritu libre como usted, un artista, un soñador. Se asfixiaba en un mundo de negocios y reuniones sociales, y un día simplemente no pudo soportarlo más. Hizo las maletas y se marchó,
dejando una nota diciendo que ya no podía vivir esa vida. Lucy escuchó con la respiración contenida. Empezaba a darse cuenta de dónde estaban las raíces de los problemas de su familia. Mamá estaba destrozada, continuó Dickens. Dedicó toda su vida a mantener la reputación de la familia, a ocultar la verdad. Y yo me juré a mí mismo que nunca le haría daño de esa manera, que yo sería el hijo perfecto, el heredero perfecto de los Prescott. Oh, Dickens, susurró Lucy, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. ¿Por qué nunca me hablaste de esto? Dickens se encogió de hombros. Pensé que lo había dejado atrás. Pero ahora, al mirarte a ti, a tu sed de libertad y autoexpresión, lo veo en ti. Y me asusta, Lucy. Me asusta muchísimo. Lucy extendió la mano y apretó la palma de su marido. Dickens, escúchame. No soy tu padre. Sí, tengo mis propios sueños y aspiraciones. Pero te quiero. Te elegí a ti. Y no voy a ir a ninguna parte. Dickens la miró a los ojos, y Lucy vio en ellos una mezcla de esperanza y miedo. ¿De verdad?, le preguntó. ¿Incluso con todo lo que ha pasado últimamente? Lucy respiró hondo. Dickens, no voy a mentir. Tenemos problemas, y tenemos que trabajar en ellos, pero no voy a rendirme sin más. Quiero que encontremos la forma de estar juntos sin dejar de ser nosotros mismos. Dickens asintió, pero Lucy se dio cuenta de que seguía dudando. ¿Y mamá?, preguntó. Ya sabes lo importante que es para ella mantener la tradición, conservar la reputación de la familia. Lucy sintió que una oleada de irritación volvía a surgir en su interior, pero trató de contenerse. Dickens, entiendo que quieras a tu madre y quieras protegerla, pero somos adultos. Tenemos que vivir nuestras propias vidas, no la que otro ha inventado para nosotros. Dickens guardó silencio largo rato, meditando sus palabras. Por fin dijo, «No lo sé, Lucy. No sé cómo encajarlo todo». Lucy le apretó la mano. «Intentémoslo juntos, paso a paso. Quizá deberíamos ver a un consejero matrimonial. Alguien neutral podría ayudarnos a resolver nuestros problemas». Dickens frunció el ceño. ¿Un psicólogo? Lucy, ya sabes que en nuestra familia no se aceptan tonterías. ¿Pero quizá por eso tenemos estos problemas?, objetó Lucy con suavidad. A veces se necesita la perspectiva de alguien de fuera para ver la solución. Dickens parecía inseguro, pero no rechazó la idea de inmediato. «Lo pensaré», dijo al fin. Lucy asintió, sintiendo que era una pequeña pero importante victoria. «Gracias por compartirlo conmigo, Dickens», dijo, poniéndose de pie. «Explica muchas cosas, y quiero que sepas que estoy aquí contigo. Superaremos esto juntos». Dickens sonrió débilmente. «Gracias, Lucy. Intentaré ser más abierto». Cuando Lucy se fue a la cama aquella noche, tenía la cabeza llena de pensamientos. Por fin comprendía el origen de la tensión en su familia, pero esa comprensión traía consigo nuevos retos. ¿Cómo ayudar a Dickens a superar sus miedos? ¿Cómo encontrar un equilibrio entre el respeto a las tradiciones familiares y el deseo de realizarse? A la mañana siguiente, Lucy se levantó con la firme intención de empezar a trabajar en su relación. Bajó a desayunar antes de lo habitual y encontró a Morticia sola en la cocina. «Buenos días, Morticia», le dijo Lucy, intentando que su voz sonara amistosa. Morticia levantó la vista del periódico. «Buenos días, Lucy. Hoy llegas temprano». Lucy respiró hondo. «Sí, quería hablar contigo, sobre Dickens». Morticia se puso tensa. «¿Qué pasa con Dickens?» «Anoche tuvimos una larga charla», empezó Lucy con cautela. «Me habló de su padre». El rostro de Morticia cambió al instante. Se puso pálida, y Lucy vio en sus ojos una mezcla de dolor y rabia. «No tenía derecho», dijo bruscamente. «Es un asunto familiar». «Morticia», dijo Lucy en voz baja. «Ahora yo también formo parte de esta familia, y quiero ayudar. Dickens está sufriendo, tiene miedo». «No entiendes nada», interrumpió Morticia.
¿Crees que puedes venir aquí con tus ideas modernas y cambiarlo todo? Nuestra familia ha pasado por una verdadera tragedia, Lucy, y la afrontamos de la única manera que podíamos, preservando nuestra dignidad y reputación. Lucy sintió que la irritación crecía en su interior. ¿Pero a qué precio, Morticia? Dickens vive con un miedo constante. Teme ser el mismo, teme decepcionarte. Conoce su deber, replicó Morticia. Y si le quieres de verdad, le ayudarás a cumplir con ese deber, no le animarás a rebelarse. Amar no es reprimir, objetó Lucy. Quiero que Dickens sea feliz, que sea libre de expresar sus sentimientos y deseos. Morticia se levantó, con los ojos brillantes de ira. Hablas como él, como George. ¿Crees que fue feliz cuando dejó a su familia por la libertad? ¿Crees que Dickens fue feliz cuando su padre desapareció de su vida? Lucy sintió que un nudo le subía a la garganta. Morticia, me doy cuenta de que has pasado por un dolor terrible, pero no puedes vivir en el pasado para siempre. Dickens no es su padre, y yo no soy su padre. Podemos encontrar la manera de ser felices sin destruir la familia. Pero Morticia parecía no oírla. No dejaré que destruyas lo que he pasado tanto tiempo construyendo, dijo. Si no puedes aceptar nuestra forma de vida, tal vez deberías considerar tu lugar en esta familia. Con esas palabras, salió de la cocina, dejando a Lucy sola. Lucy se hundió en una silla, devastada y destrozada. Había pensado que comprender la historia de la familia la ayudaría a enmendar las relaciones, pero parecía que solo había empeorado las cosas. En ese momento, Dickens entró en la cocina. Al ver la expresión de Lucy, frunció el ceño. ¿Qué ocurre? Lucy levantó la vista hacia él. He estado intentando hablar con tu madre, sobre ti, sobre tu padre. Pensé que si hablábamos de las cosas con franqueza, podríamos encontrar una solución. Dickens se puso pálido. Oh, no, Lucy, ¿por qué has hecho eso? Lucy sintió que la desesperación crecía en su interior. Porque te quiero, Dickens, porque quiero que seamos felices. ¿Es eso tan malo? Dickens negó con la cabeza. No lo entiendes. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. Pero no están en el pasado, exclamó Lucy. Nos afectan todos los días, en ti, en tu madre, en nuestro matrimonio. Dickens permaneció largo rato en silencio mirando por la ventana. Cuando por fin habló, su voz sonaba cansada. Lucy, sé que tu intención era buena, pero esta es nuestra historia familiar, nuestro dolor. No puedes venir y cambiarlo todo. Lucy sintió que el corazón se le apretaba de dolor. ¿Así que tú tampoco crees que yo deba estar aquí?, preguntó en voz baja. Dickens se volvió hacia ella, con una mezcla de amor y desesperación en los ojos. No, Lucy, yo te quiero, pero quizá necesitemos tiempo, tiempo para descubrir cómo combinar nuestros mundos. Lucy se levantó, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. ¿Tiempo? Dickens, llevamos casados más de un año. ¿Cuánto tiempo más necesitamos? Se dirigió hacia la salida de la cocina, pero se detuvo en el umbral y se dio la vuelta. Te quiero, Dickens, pero no puedo seguir viviendo en las sombras del pasado. Necesito un marido que esté a mi lado, no entre su madre y yo. Con estas palabras se marchó, dejando a Dickens solo en la cocina. Subiendo al dormitorio, Lucy se permitió llorar por fin. Se sentía perdida y sola, como atrapada entre el amor a su marido y su deseo de ser ella misma. En ese momento, tomó una decisión. No podía seguir viviendo así. Necesitaba tiempo y espacio para pensar en su futuro y en si este matrimonio tenía alguna posibilidad. Lucy empezó a hacer la maleta y decidió irse a vivir con su amiga durante un tiempo. Esperaba que esta separación temporal les ayudara a ella y a Dickens a poner en orden sus sentimientos y decidir si estaban preparados para luchar por su matrimonio o si había llegado el momento de dejarse llevar. Había pasado una semana desde que Lucy hizo las maletas y se mudó a casa de su amiga Amelia por un tiempo.
Estos días han estado llenos de pensar, llorar y tratar de entender cómo salió todo mal. Dickens la llamó varias veces, pero sus conversaciones fueron breves y tensas. Lucy sentía que su marido se debatía entre su amor por ella y su sentido del deber hacia su madre. Mientras tanto, Morticia no se quedaba de brazos cruzados. Cuando se dio cuenta de que su nuera podía realmente arruinar la vida que con tanto esmero había construido a lo largo de los años, decidió actuar. El primer paso fue difundir rumores en su círculo social. En una fiesta benéfica donde se había reunido todo el color del pueblo, Morticia, interpretando magistralmente el papel de suegra preocupada, compartió sus daes con sus amigos más íntimos. «Ah, queridos míos», suspiró, llevándose un pañuelo de encaje a los ojos. «Estoy muy preocupada por Dickens. Esa esposa suya, Lucy. Me temo que tiene problemas con la bebida. Ya sabes, esos tipos creativos son tan inestables». Las damas ahogaron, absorbiendo ávidamente cada palabra de Morticia. «¿En serio?», exclamó la S.R.A. Fitzgerald, la famosa columnista de cotilleos. «Y he oído que ha estado pasando mucho tiempo con un joven artista. ¿Cómo se llama?» «Jake, creo». Morticia sacudió la cabeza con tristeza. «Sí, yo también he oído hablar de eso. Mi pobre muchacho está sufriendo mucho, pero ya conoces a Dickens. Es demasiado noble para acusarla abiertamente». Al final de la velada todo el pueblo bullía con rumores sobre la problemática esposa de Dickens Prescott. Pero Morticia no se detuvo ahí. Sabía que trabajar en la galería significaba mucho para Lucy, así que decidió atacar allí. Utilizando sus contactos en el mundo del arte, empezó a correr la voz de que Lucy supuestamente promocionaba a artistas a cambio de favores personales. Eleanor Bloomfield, la jefa de Lucy, se escandalizó cuando uno de los mayores donantes de la galería acudió a ella y le expresó su preocupación por la reputación de su nueva conservadora. «Señorita Bloomfield», dijo, ajustándose nerviosamente la corbata, «¿está segura de que la señora Prescott es la persona adecuada para su galería? Se rumorea que...». Eleanor, siempre protectora con su equipo, intentó defender a Lucy, pero la semilla de la duda había sido sembrada. Tuvo que admitir que la reputación de la galería no podía peligrar por culpa de un miembro del personal, por muy talentoso que fuera. Lucy notó un cambio en el comportamiento de sus compañeros. Los cuchicheos a sus espaldas, las miradas extrañas, la repentina frialdad de algunos artistas no podían pasar desapercibidos. Una mañana, Eleanor llamó a Lucy a su despacho. Tenía el rostro serio y preocupado. «Lucy», comenzó diciendo con cautela, «sabes lo mucho que valoro tu trabajo, pero últimamente ciertos rumores». Lucy sintió que el suelo se le iba bajo los pies. «¿Rumores? ¿Qué rumores, Eleanor?» Eleanor se revolvió incómoda en su silla. «Sobre tu vida personal, sobre tu relación con ciertos artistas». «Lucy, no quiero creerlo, pero estas habladurías están dañando la reputación de la galería». Lucy se quedó de piedra. «Pero no es verdad. Eleanor, tú me conoces. Nunca he...». «Lo sé, Lucy», la interrumpió Eleanor, «pero la percepción en nuestro mundo a veces es más importante que la realidad. Necesito que te tomes unas vacaciones, al menos durante un mes, hasta que todo esto se calme». Lucy salió desolada del despacho de Eleanor. No podía creer que su carrera, que tanto le había costado construir, pudiera arruinarse por culpa de un rumor ridículo. De vuelta al piso de Amelia, Lucy encontró a su amiga preocupada. «Lucy», dijo Amelia, frotándose nerviosamente un mechón de pelo, «me ha llamado mi tía. Me ha preguntado si es verdad que estás... bueno, ¿saliendo con Jake?». Lucy sintió que la ira hervía en su interior. «¿Qué, Amelia? No te lo crees de verdad, ¿verdad?». Amelia negó con la cabeza. «Claro que no, pero esos rumores están por todas partes. Lucy, ¿qué está pasando?».
En ese momento, Lucy se dio cuenta de quién estaba detrás de todo. Morticia, susurró. Tiene que ser ella. Cogió el teléfono y marcó el número de Dickens. Cuando contestó, su voz sonaba cansada y tensa. «¿Lucy? ¿Qué pasa?» «Dickens», dijo Lucy, intentando hablar con calma. «¿Sabes que tu madre está difundiendo terribles rumores sobre mí? Está intentando destruir mi reputación, mi carrera». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Por fin Dickens dijo en voz baja: «He oído algunas cosas, pero, Lucy, estoy seguro de que es solo un malentendido. Mamá nunca...» «Despierta, Dickens», exclamó Lucy. «Tu madre está haciendo todo lo posible para arruinar nuestro matrimonio. Y tú se lo estás permitiendo». «Lucy, por favor». La voz de Dickens sonaba suplicante. «No saquemos conclusiones precipitadas. Hablaré con mamá, lo solucionaremos todo». Lucy sintió que el corazón se le apretaba de dolor y frustración. «Dickens, ¿cuándo te pondrás de mi parte? ¿Cuándo dejarás de ser un niño de mamá y te convertirás en un hombre, en un marido?» Oyó a Dickens tomar aire bruscamente. «Eso no es justo, Lucy. Sabes que te quiero, pero mamá solo quiere lo mejor para ti». «¿Qué es lo mejor para quién, Dickens? ¿Para ti? ¿Para mí? ¿O para ti mismo?» Lucy sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Sabes qué? Olvídalo. Solo olvídalo». Colgó el teléfono, sintiéndose más sola que nunca. Al día siguiente, Lucy decidió coger el toro por los cuernos. Condujo hasta la casa de los Prescott para hablar con Morticia en persona. Cuando entró en el salón, Morticia estaba sentada en su sillón favorito, mirando unos papeles. «Ah, Lucy», dijo sin levantar la vista. «Qué sorpresa. Creía que habías decidido tomarte un descanso de la vida de casada». Lucy respiró hondo, intentando mantener la calma. «Morticia, sé que eres tú la que está detrás de todos estos rumores sobre mí. ¿Por qué haces esto?» Morticia levantó por fin la vista, y a Lucy le sorprendió la frialdad de su mirada. «¿Y ya? ¿De qué estás hablando, querida? Solo estoy compartiendo mis observaciones con amigos íntimos. ¿Es culpa mía que tu comportamiento suscite preguntas?» Lucy sintió que la ira hervía en su interior. «¿Mi comportamiento? Mientes sobre mí, intentas arruinar mi carrera, mi matrimonio». Morticia se levantó, con los ojos brillantes. «Estoy protegiendo a mi familia, Lucy. Has entrado en nuestra casa y estás intentando cambiarlo todo. Estás empujando a Dickens a rebelarse. Estás deshonrando el nombre de los Prescott con tus payasadas y tu supuesta carrera. No dejaré que destruyas lo que he construido durante años». Lucy se quedó atónita ante la ferocidad de aquellas palabras. «Tú eres un monstruo», susurró. «¿Cómo puedes hacerle esto a tu propio hijo, al hombre que ama?» Morticia sonrió. «¿Ama? Dickens cree que te quiere, pero entrará en razón. Se dará cuenta de que la familia y el deber son más importantes que la pasión pasajera». En ese momento Dickens entró en la habitación. Se quedó inmóvil en la puerta, cambiando la mirada de su madre a su esposa. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó. Lucy se volvió hacia su marido, con los ojos encendidos por las lágrimas y la ira. «Pregúntale a tu madre, Dickens. Pregúntale cómo está intentando arruinarnos la vida». La expresión de Morticia cambió al instante, apareciendo en su rostro una máscara de preocupación. Dickens, querido, solo intentaba explicarle a Lucy lo importante que es mantener la reputación de la familia, pero es tan agresiva. Dickens parecía confuso. «Lucy, mamá, por favor, hablemos con calma». Lucy negó con la cabeza. «No, Dickens, basta de hablar. Tienes que elegir, ahora mismo. ¿Estás conmigo o con ella?» Dickens se puso pálido. «Lucy, no puedes pedirme que elija entre mi mujer y mi madre». «Pero eso es exactamente lo que está pasando, Dickens», exclamó Lucy. «Todos los días eliges, y cada vez la eliges a ella». Morticia se acercó a su hijo y le puso la mano en el hombro. «Dickens,
Piénsalo bien. Todo lo que hago, lo hago por ti, por nuestra familia. Lucy miró a su marido, sintiendo que se le partía el corazón. Vio la lucha en sus ojos, le vio vacilar entre el deber y el amor. No puedo seguir así, dijo en voz baja. Te quiero, Dickens, pero no puedo seguir luchando contra los fantasmas del pasado y contra tu madre. Necesito un marido que esté de mi lado, que me elija. Con esas palabras se dirigió a la salida. En la puerta se volvió por última vez. Dickens estaba con la cabeza gacha y Morticia sonreía triunfante. Había pasado un mes desde la última vez que Lucy vio a Dickens. Estaba completamente inmersa en su trabajo, intentando no pensar en su desmoronada vida personal. A pesar de la suspensión, Eleanor le permitió trabajar a distancia en un catálogo para una próxima exposición. Una mañana, Lucy recibió un correo electrónico de Eleanor pidiéndole que acudiera urgentemente a la galería. A Lucy se le encogió el corazón. Intuía que aquello no presagiaba nada bueno. Al entrar en el despacho de Eleanor, Lucy se dio cuenta enseguida de la expresión tensa de su jefa. Sentado a su lado había un hombre desconocido vestido con un estricto traje. «Lucy, siéntate», dijo Eleanor con voz inusualmente formal. «Este es el señor Harrington de la junta directiva de la galería. Hemos tenido una situación». El señor Harrington tosió. «Señora Prescott, ha llegado a nuestro conocimiento que puede haber habido una posible falta de ética por su parte. Se sospecha que ha utilizado su cargo para promocionar a ciertos artistas a cambio de favores personales». Lucy sintió que la sangre se le salía de la cara. «¿Qué? Eso es absurdo. Yo nunca...» Eleanor la interrumpió. «Lucy, tenemos correos electrónicos que respaldan estas acusaciones. Correos electrónicos de la dirección de tu trabajo». «Pero eso es imposible», exclamó Lucy. «Nunca he escrito nada parecido». El señor Harrington negó con la cabeza. «Desgraciadamente, las pruebas sugieren lo contrario. Nos vemos obligados a iniciar una investigación formal. Quedas suspendida sin sueldo durante la investigación». Lucy sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Miró a Eleanor, buscando apoyo, pero ella desvió la mirada. «Lo siento, Lucy», dijo Eleanor en voz baja, «pero debemos seguir el protocolo». Al salir de la galería, Lucy no sabía a dónde ir ni qué hacer. Vagaba sin rumbo, tratando de entender lo que había ocurrido. De repente, oyó que alguien la llamaba por su nombre. «¿Lucy? ¿Lucy Prescott?» Se dio la vuelta y vio a un señor mayor que le resultaba vagamente familiar. «Lo siento, ¿le conozco?», preguntó. El hombre sonrió. «Nos conocimos en su boda. Soy Albert Fitzroy, un viejo amigo de la familia Prescott. Parece disgustada. ¿Quizá podríamos tomar un café?» Lucy dudó. Un amigo de la familia Prescott difícilmente podía estar de su parte, pero algo en los amables ojos de Albert la hizo aceptar. En el acogedor cafecito, Lucy, sin saber por qué, le contó a Albert todo lo que había sucedido en los últimos meses. Sobre los conflictos con Morticia, los problemas con Dickens, los rumores y ahora la amenaza a su carrera. Albert escuchó atentamente sin interrumpir. Cuando Lucy hubo terminado, permaneció en silencio durante largo rato, mirando pensativamente su taza. «Sabes, Lucy», dijo finalmente, «conozco a la familia Prescott desde hace muchos años, y, por desgracia, lo que me has contado no me sorprende demasiado». Lucy le miró sorprendida. «¿Qué quieres decir?». Albert suspiró. «Morticia siempre ha sido, digamos, una mujer decidida. Pero tras la marcha de George, el padre de Dickens, se obsesionó con controlar a su hijo y preservar la reputación de la familia». «¿Conoció al padre de Dickens?», preguntó Lucy. «Oh, sí», asintió Albert. «George era un hombre extraordinario, creativo, de espíritu libre, muy parecido a ti, Lucy». Lucy sintió que el corazón le latía más deprisa. «Dickens me contó que su padre se marchó, abandonándolos». Albert sacudió la cabeza.
Esa es la versión de Morticia. La verdad es un poco más complicada. George sí se fue, pero no porque no quisiera a la familia. Se fue porque Morticia prácticamente lo destruyó como persona. Controlaba todos sus movimientos, criticaba todas sus decisiones. Al final, George no pudo soportarlo más. ¿Pero por qué no luchó por Dickens?, preguntó Lucy. Lo intentó, respondió Albert, pero Morticia era despiadada. Utilizó sus contactos para privar a George de todos los derechos sobre su hijo. Convenció a todo el mundo de que George era inestable y un peligro para el niño. Finalmente, desistió, decidiendo que sería mejor para Dickens crecer sin constantes conflictos entre sus padres. Lucy podía sentir que las piezas del mosaico se unían para formar una imagen coherente. «Y ahora me está haciendo lo mismo a mí», susurró. Albert asintió. «Me temo que sí. Morticia te ve como una amenaza para su control sobre Dickens y hará cualquier cosa para eliminar esa amenaza». «¿Pero cómo pudo falsificar mis correos electrónicos? Eso es un crimen», exclamó Lucy. «Morticia tiene muchos contactos», replicó Albert, «y no se detendrá ante nada para proteger lo que cree que es suyo». Lucy sintió que la ira aumentaba en su interior. «No puedo dejar que lo haga. Tengo que luchar». Albert sonrió. «Ese es el espíritu que recuerdo de George. Lucy, quiero ayudarte. Tengo información que puede arrojar algo de luz sobre las manipulaciones de Morticia». Albert pasó las siguientes horas contándole a Lucy sobre el pasado de la familia Prescott, de cómo Morticia había manipulado no solo a su marido y a su hijo, sino también a socios, amigos e incluso a organizaciones benéficas. Mostró a Lucy documentos, cartas que demostraban hasta dónde estaba dispuesta a llegar Morticia para conseguir sus objetivos. «Pero, ¿por qué decidiste ayudarme?», preguntó Lucy. «Eres amiga de la familia». Albert sonrió con tristeza. «Yo era amiga de George, y veo en ti la misma chispa que había en él. Lucy, tú puedes ser la que finalmente libere a Dickens de la influencia de su madre, pero para ello tienes que ser fuerte y estar dispuesta a luchar». Lucy podía sentir la determinación creciendo en ella. «Estoy dispuesta a luchar, pero ¿por dónde empezar?». «Para empezar», dijo Albert, «tenemos que ocuparnos de las acusaciones contra ti en la galería. Tengo un amigo que es especialista en seguridad informática. Puede ayudarnos a demostrar que tus correos electrónicos han sido manipulados». Lucy asintió. «¿Y luego qué?». «Luego». Albert se inclinó más cerca. «Le mostraremos a Dickens quién es realmente su madre. Pero prepárate, Lucy. No será fácil. Dickens puede resistirse a la verdad». «Lo sé», dijo Lucy en voz baja, «pero le quiero, y creo que en algún lugar de su interior sigue siendo el hombre del que me enamoré, un hombre que no tiene miedo de ser el mismo». Albert le dio una palmadita en la mano. «Ese es el espíritu. Ahora hagamos un plan de acción». Los días siguientes pasaron como un borrón. Lucy trabajó con el amigo de Albert, un informático, reuniendo pruebas de que su correo electrónico del trabajo había sido pirateado y se habían falsificado mensajes comprometedores. También encontraron rastros que conducían a un ordenador en casa de los Prescott. Una vez reunidas todas las pruebas, Lucy volvió a la galería. Esta vez estaba preparada para una pelea. «Señor Harrington, Eleanor», dijo al entrar en el estudio, «tengo pruebas de mi inocencia». Extendió impresiones sobre la mesa, mostrando cómo las cartas habían sido falsificadas y quién estaba detrás del ataque. Eleanor parecía sorprendida. «Lucy, yo no sé qué decir. Deberíamos haberlo comprobado más a fondo». El señor Harrington estudió detenidamente los documentos. «Son acusaciones graves, señora Prescott. Si todo esto es cierto, tendremos que pedirle disculpas formalmente». «No quiero una disculpa», dijo Lucy con firmeza. «Quiero justicia y quiero volver al trabajo». Tras muchas discusiones, se decidió que Lucy no solo volvería a su puesto,
sino que también sería indemnizada por el tiempo que había estado suspendida a la fuerza. Es más, le ofrecieron dirigir un nuevo proyecto, una serie de exposiciones de jóvenes artistas con las que había soñado durante tanto tiempo. Al salir de la galería, Lucy sintió una mezcla de alivio y determinación. Había ganado esta batalla, pero la guerra aún no había terminado. Ahora tocaba hablar con Dickens. Lucy sabía que sería la conversación más difícil de su vida, pero estaba preparada para luchar por su amor, por su futuro y por el derecho a ser ella misma. Marcó el número de Dickens, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. «Dickens», dijo cuando él contestó, «tenemos que hablar. Es importante». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Dickens contestó en voz baja. «De acuerdo, Lucy. Quedemos». Lucy se arregló nerviosamente el pelo mientras permanecía de pie frente al espejo del vestíbulo de la casa de los Prescott. Había venido aquí para resolver de una vez por todas el conflicto que estaba destruyendo su vida y su matrimonio. En sus manos sostenía una carpeta de documentos que había reunido con Albert, pruebas de la manipulación y la intriga de Morticia. Dickens abrió la puerta con aspecto demacrado y confuso. «Lucy», dijo en voz baja, «me alegro de que hayas venido». Ella asintió, intentando mantener la calma. «Tenemos que hablar, Dickens». Los tres caminaron hasta el salón donde Morticia estaba sentada en su sillón favorito, con un aspecto tan inmaculado como siempre. Al ver a Lucy, sus ojos se entrecerraron. «Vaya», dijo Morticia con frialdad, «qué sorpresa. Creía que ya te habrías dado cuenta de que este no es tu sitio». Lucy respiró hondo y se recompuso. «Morticia, no estoy aquí para pelear, estoy aquí para descubrir la verdad». Abrió la carpeta y empezó a colocar los documentos sobre la mesita. «Aquí están las pruebas de cómo intentaste sabotear mi carrera difundiendo falsos rumores y falsificando correos electrónicos». Dickens se quedó atónito, mirando los papeles. «Mamá, ¿es verdad?» Morticia apretó los labios. «Tonterías. Todo podría falsificarse fácilmente». Lucy sacudió la cabeza. «No, Morticia. Estos documentos han sido examinados por forenses. Son auténticos». Se volvió hacia Dickens. «Pero no es solo eso. Tu madre te ha mentido toda tu vida, Dickens. Sobre tu padre, sobre las razones por las que se fue». Dickens se puso pálido. «¿Qué quieres decir?» Lucy le cogió la mano con suavidad. «Tu padre no te abandonó sin más, Dickens. Intentó luchar por ti, pero tu madre utilizó todos sus contactos e influencias para quitarle la patria potestad. Convenció a todo el mundo de que era inestable y peligroso para ti». Morticia se levantó de un salto de la silla. «Basta ya. No dejaré que mancilles la memoria de George y destruyas nuestra familia». Pero Lucy no se detuvo. Continuó relatando todo lo que había aprendido de Albert, sobre las manipulaciones de Morticia, sobre su obsesión por el control, sobre cómo se había pasado años suprimiendo cualquier expresión de la individualidad de Dickens. Dickens escuchaba, con el rostro cada vez más pálido. «Esto no puede ser verdad», susurró. «Pero es verdad, hijo». Llegó una voz desde la puerta. Todos se giraron y vieron a Albert de pie en la puerta del salón. «¿Albert?» Morticia parecía sorprendida. «¿Qué haces aquí?» Albert entró en la habitación. «Estoy aquí para decir por fin la verdad. Morticia, ha sido demasiado lejos. Me he callado todos estos años, pero ya no puedo más». Se volvió hacia Dickens. «Tu padre te quería más que a nada en el mundo, hijo mío. Luchó por ti hasta el final. Pero tu madre le hizo la vida insoportable». Morticia se puso pálida. «No le hagas caso, Dickens. Siempre ha estado del lado de tu padre. No se da cuenta de que yo lo hice todo por ti, por nuestra familia». Dickens parecía perdido. Desvió la mirada de su madre a Lucy y Albert. «No sé qué creer», dijo en voz baja.
Lucy se acercó a él y le cogió las manos. Dickens, mírame. Tú me conoces. Sabes que nunca te mentiría. Todo lo que hago, lo hago por amor a ti. Quiero que seas libre, libre para ser tú mismo, no lo que tu madre quiere que seas. Morticia se rió, pero se podía oír la histeria en su risa. ¿Libre? ¿Llamas a eso ser libre? ¿Derribar todo lo que he construido durante tanto tiempo? ¿Deshonrar el nombre de los Prescott? Dickens, ¿no ves que te está manipulando como una vez hizo tu padre? Dickens cerró los ojos con los hombros temblorosos. Cuando volvió a abrirlos, la determinación se leía en su mirada. No, mamá, la única persona manipulada aquí eres tú. Morticia ahogó un grito, retrocediendo como si recibiera un golpe. Dickens. Pero él continuó, su voz haciéndose más dura con cada palabra. Toda mi vida has controlado todos mis movimientos. Me has obligado a hacer algo que no soy. Me robaste a mi padre y ahora intentas robarme a la esposa que amo. Se volvió hacia Lucy, con lágrimas en los ojos. Lucy, soy tan culpable ante ti. Debería haberte creído, debería haberte protegido. Eres la única persona que vio y amó a mi verdadero yo. Lucy sintió que su corazón se llenaba de amor y alivio. Oh, Dickens, susurró, abrazándolo. Morticia observó la escena con una expresión de horror en el rostro. No, dijo, con voz temblorosa. No, no permitiré que esto ocurra. Dickens, no puedes hacerme esto. A tu familia. Dickens se apartó suavemente de Lucy y se volvió hacia su madre. Mamá, tú fuiste quien le hizo esto a nuestra familia. La destruiste con tu control, tu manipulación, pero ahora tengo la oportunidad de formar una nueva familia. Con Lucy. Morticia se balanceó, con la cara contorsionada por el dolor. ¿La eliges a ella antes que a mí? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? Me elijo a mí, mamá, dijo Dickens con firmeza. Por primera vez en mi vida elijo por mí mismo, sin tratar de ajustarme a tus expectativas. Morticia se hundió en una silla, pareciendo de repente muy vieja y cansada. Bueno, dijo en voz baja, parece que he perdido. Albert se acercó a ella y le puso la mano en el hombro. No, Morticia, no has perdido. Tienes la oportunidad de hacer las cosas bien. Una oportunidad de soltar por fin el control y dejar que tu hijo sea feliz. Morticia levantó la vista, en sus ojos se leía una mezcla de dolor, miedo y por primera vez en mucho tiempo un atisbo de comprensión. No sé cómo, susurró. Dickens se arrodilló frente a su madre. Mamá, te quiero, siempre serás mi madre, pero ya no puedo vivir tu vida. Necesito vivir la mía. Morticia miró a su hijo durante un largo momento y luego desvió la mirada hacia Lucy. Te he causado tanto dolor, dijo en voz baja. No sé si alguna vez serás capaz de perdonarme. Lucy se acercó. Morticia, no digo que vaya a ser fácil, pero si de verdad quieres cambiar, si estás dispuesta a soltar el control y dejar que Dickens viva su vida, estoy dispuesta a intentarlo y empezar de nuevo. Dickens cogió la mano de Lucy, mirándola con amor y gratitud. Luego se volvió de nuevo hacia su madre. ¿Qué dices, mamá? ¿Estás dispuesta a intentarlo? Morticia parecía asustada, pero había una luz de esperanza en sus ojos. Lo intentaré, dijo. No quiero perderte, Dickens. A los dos. Albert sonrió. Ese es un buen comienzo, Morticia. Creo que todos necesitamos tiempo para entender las cosas. Dickens, Lucy, ¿por qué no vais a dar un paseo? Y Morticia y yo hablaremos un poco. Dickens asintió, sonriendo agradecido a Albert. Cogió la mano de Lucy y salieron de la casa. Afuera estaba fresco y soleado. Dickens respiró hondo, como si pudiera respirar libremente por primera vez en mucho tiempo. Lucy, dijo, volviéndose hacia su esposa, no sé si alguna vez podré compensarte, pero te prometo que desde ahora y para siempre estaré a tu lado. Lucy sonrió entre lágrimas. Te quiero, Dickens.
A ti de verdad, y me alegro mucho de que por fin hayas podido liberarte del control de tu madre. Dieron un largo paseo, hablando de todo lo que había pasado, de sus sentimientos y de sus planes para el futuro. Cuando llegaron a casa, Morticia y Albert seguían sentados en el salón. Morticia parecía agotada, pero había algo nuevo en sus ojos, humildad y tal vez el comienzo de la comprensión. Dickens, Lucy, dijo cuando entraron, quiero disculparme por todo. Sé que las palabras no bastan, pero quiero que sepas que estoy dispuesta a cambiar. Quiero aprender a ser mejor madre y suegra. Dickens abrazó a su madre. Gracias, mamá. Eso significa mucho para mí. Lucy se acercó también a Morticia. Estamos listos para intentar empezar de nuevo, Morticia. Paso a paso. Albert sonrió mientras contemplaba la escena. Saben, tengo una sugerencia. ¿Por qué no salimos todos de la ciudad el fin de semana? Aire fresco, un nuevo entorno, podría ayudarnos a todos a empezar un nuevo capítulo. Todos estuvieron de acuerdo en que era una gran idea. Cuando Albert se marchó y Morticia subió a su habitación, Dickens y Lucy se quedaron solos en el salón. ¿Estás realmente dispuesta a darle otra oportunidad a mi madre?, preguntó Dickens, mirando a su esposa con cariño y gratitud. Lucy asintió. Sí, no será fácil, pero creo que el amor puede cambiarlo todo. Nuestro amor te cambió a ti, Dickens. Quizá también pueda cambiar a tu madre. Dickens atrajo a Lucy hacia sí y la besó suavemente. No te merezco, susurró. No es verdad, sonrió Lucy. Nos merecemos el uno al otro y nos merecemos ser felices. Estaban de pie, abrazados, en el salón de la casa que durante mucho tiempo había sido como una jaula para Lucy. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que aquella casa podía ser un verdadero hogar, un lugar donde ella y Dickens pudieran ser ellos mismos, amarse y construir su futuro. Tenían muchos retos por delante. Tenían que reconstruir su relación con Morticia, aprender a confiar el uno en el otro, superar viejos miedos y hábitos. Pero ahora mismo, en este momento, Lucy sentía que lo superarían todo, porque por fin estaban juntos, realmente juntos.